tardes, amigos, bienvenidos a este Salón de Bonachén. Como siempre, nuestro agradecimiento a los padres dominicos que nos prestan esta sala. Y esta tarde tenemos un tema, yo creo que interesante. Dentro de que somos un poco raros, porque sales a la calle a preguntar a quién le interesa el hebreo, es una cosa un poco minoritaria. Pues imagínese. Pero el arameo, esto es rizar el rizo. Pero yo creo que va a ser una cosa muy interesante para nosotros. Es una cosa que a lo mejor la vemos un poco lejana, pero es al revés. Esto nos va a poner más cerca de Jesús y de su época. Y más en la calle. Que a lo mejor pensamos que el hebreo, bueno, el hebreo está escrito, la escritura está así, pero el arameo era la lengua de uso. Y eso puede ser que nos interese más. Yo voy a pasar a presentar al conferenciante de hoy. Es don José Cebrián. El padre José Cebrián es sacerdote de la diócesis de Segorbe-Castellón. Es licenciado en Teología Bíblica por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia y doctor en Teología y Ciencias Patrísticas por el Instituto Patrístico Augustinianum de Roma, donde se laureó con la tesis doctoral sobre la exégesis bíblica en la Escuela de Antioquía, dirigida por el profesor Sever Juan Boicú. Complementó su formación con el estudio de siriaco bajo la guía del profesor Emilio Bergani y del copto con el profesor Tito Orlandi, además de ampliar su formación filológica en años posteriores en egipcio jeroglífico, escritura hierática, arameo bíblico, escrituras paleohispánicas y árabe. Asimismo, ha cursado estudios de archivística en el Archivo Secreto Vaticano. Eso daría para otra conferencia. El Archivo Secreto Vaticano. Ya no sé más secreto. A lo largo de su carrera ha sido profesor de patrística, orígenes del cristianismo, mariología, latín eclesiástico, griego bíblico y hebreo. En la actualidad es profesor de arameo, siriaco y copto en la Academia de Lenguas Bíblicas y Orientales de la Universidad Católica de Valencia y ejerce como profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Además es canónigo archivero de la Catedral de Segorbe y párroco de las parroquias de Sot de Ferrer, Higueras y Pavías. Pues muy bien, esto también es un ejemplo de cómo tampoco no nos tenemos que ir a la China a buscar conferenciantes. Tenemos gente muy preparada que la tenemos al lado y a veces no nos damos ni cuenta. Le cedo ya la palabra para que nos ilustre. Yo particularmente tengo interés en el tema de hoy. Adelante. Bueno, en primer lugar, pues dar las gracias a la Asociación Amistad Judeo-Cristiana, pues por dar esta oportunidad de hablar sobre un tema, digamos, como ha dicho al principio, que si ya hay poca gente que conoce el hebreo, pues ya menos el arameo. Entonces, estuvimos hablando cuando me llamó el presidente de qué podíamos hablar, y entonces, dado el desconocimiento que hay precisamente del arameo, y que el arameo, pues de alguna manera hace de puente entre cristianos y judíos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un principio la Biblia hebrea, ¿vale? Es decir, el arameo está presente en la Biblia hebrea, en el judaísmo rabínico, que es el mayoritario, y en el cristianismo, digamos, de origen siriaco, ¿vale? Que eso lo veremos al final. También era la lengua común en Judea, en Samaria y en Galilea, y en otras regiones del Levante en tiempos de Jesús, ¿vale? Y lo que también hemos de saber es que Jesús, María, los apóstoles y los primeros cristianos son, hablantes, son arameos de lengua materna, o sea, no tenían que aprenderla, sino que es su lengua propia. Bueno, pues vamos a pasar a lo que es el arameo. Bueno, el arameo junto con el hebreo y el árabe, ¿vale? Forman un grupo
de lenguas que se llaman semíticas, ¿vale? ¿Y a quién se le ocurrió esa idea? Bueno, pues ahí lo tienen. August Ludwig von Schlosser, que en 1771, es decir, también es la misma época que también se hace con las lenguas indoeuropeas, es decir, cuando se ve que el sánscrito pues tenía algo que ver con el latín y con el griego, pues también, es decir, mirando el hebreo, el árabe y el arameo, es decir, como son lenguas de la misma familia, se les llamó semíticas por el nombre de Sem, que es uno de los 3 hijos de Noé y que es antepasado de Abraham, y que es así como aparece en el capítulo 10 del Génesis, que es la tabla de los pueblos. Bueno, pues bueno, aquí tienen más o menos la clasificación de las lenguas semíticas, ¿vale? Hay 3 ramas, digamos la noroccidental, que es la que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque viene el hebreo, el arameo, también el árabe, y luego algunas que son muy cercanas, digamos, que también incluso han estado en la península ibérica. Por ejemplo, el fenicio y el púnico. Desde los fenicios han estado en la península ibérica y tenemos inscripciones en este idioma. El ugarítico también es interesante porque fue una ciudad que fue arrasada, pero que tiene mucho, digamos, es la lengua más cercana al hebreo. Luego están, digamos, las lenguas semíticas noroccidentales, ahí pongo que son extintas, y que hace referencia al acadio, sus 2 variantes, digamos, babilonio y asirio, y también el hebraíta, que era una ciudad que sobre el 2400 pues le pegaron fuego, y esto pues es sobre todo pues para la arqueología y para los que dedicamos esto pues es una gran alegría, porque las tablillas de barro se cocen y entonces es decir, hay toda una biblioteca, digamos, de tablillas de barro con esta lengua, que es el hebraíta. Y luego tienen, digamos, lenguas meridionales, que son esta parte de aquí, es decir, lo que sería ahora Yemen y Omán, es decir, ¿vale? Y luego de aquí, pues, digamos, saltó a lo que son lenguas etiópicas, ¿vale? Es un grupo también, es un grupo, entonces tienen el que es litúrgico, es una lengua ya extinta, el amárico y el tingrinya, que junto con otras pues forman ese grupo, digamos, de lenguas meridionales del semítico. Bien, las lenguas semíticas, curiosamente, forman parte de un grupo, digamos, muchísimo más grande. Es decir, si entendemos que las lenguas romances, pues junto con las lenguas eslavas, germánicas, indoiranias, pues forman el grupo, digamos, indoeuropeo, pues las lenguas semíticas, de alguna manera, forman un grupo más grande que se le ha llamado, digamos, afroasiáticas, o antiguamente, ahora dicen que está malo decir, es camito-semíticas. Camito porque Cam hace referencia a Egipto. Bueno, pues esas familias ahí las tienen, es decir, a ver, lo que está claro es que toda esta parte del norte y esta parte de aquí está todo totalmente, digamos, en la actualidad, pues, ocupado por el árabe. Pero, si pueden ver, es decir, aquí tenemos lenguas, por ejemplo, lenguas extintas como el jeroglífico, ¿vale? Es decir, y el copto, pues pertenecen también a esta rama. Luego está también el bereber, que sobre todo pues, está en el Atlas, por ejemplo, en Marruecos, es una de las 3 lenguas reconocidas, ¿no? Junto con el árabe y el francés. Las lenguas cusíticas, cháticas, es decir, que es alrededor del lago de Chad, y luego las homóticas, que son más o menos ahí, ¿vale? O sea que son 6 ramas. Todas estas, ¿qué es lo que tienen en común? Pues es cómo se forma el vocabulario en una lengua semítica, o más concretamente, en una lengua afroasiática. ¿Y qué es lo que tienen? Pues bueno, pues
si decimos que en una lengua indoeuropea, como el español, decir, hay una secuencia lineal, es decir, se añaden prefijos o sufijos a una raíz, ¿vale? Por ejemplo, rey. Podemos formar las palabras reina, reino, reinar, virrey, regente, reyezuelo, reinado, real, bueno, un montón, ¿vale? Pero en una lengua semítica, por ejemplo, como el arameo, ¿qué es lo que cambia? Es decir, lo que cambia es que son mediante raíces triconsonánticas, es decir, las consonantes es lo que llevan, digamos, la raíz matriz. Por ejemplo, la raíz triconsonántica, que es MLK, tiene la idea matriz o primitiva de rey. Y a partir de ahí, pues se hacen los derivados. Por ejemplo, Malca, rey, Malquín, reyes, plural, Malkut, reino, poder real, Malcaya, ¿vale? Adjetivo que significa real o del rey, Milke, pues para el rey o del rey, Malki, mi rey, Milka, consejo. Y así, a partir de esas tres consonantes, mediante, digamos, prefijos y sufijos y patrones vocálicos, pues vamos haciendo nuevas palabras. Una cosa que no tiene el resto de... Es decir, lo que sabemos en realidad es que las lenguas semíticas y esta familia que hemos visto antes son las únicas que hacen así el vocabulario. El resto, menos una o dos creo que son en América, de estas que sí que son precolombinas, pero es decir, todas hacen este sistema, que lo hacen, digamos, muy distinto a cualquier lengua que podamos conocer o lengua europea. Rasgos del arameo, ¿vale? Bueno, pues empezamos por la fonología, es decir, por cómo suena, ¿vale? El énfasis de estas lenguas está siempre en las consonantes. ¿Eso qué quiere decir? Que en las vocales prácticamente hay muy pocas. Por ejemplo, el árabe clásico solamente tiene 3, el arameo tiene 4, ¿vale? Y, pues bueno, pues entre ellos se distingue entre vocales breves, largas y ultrabreves, ¿no? Que si alguien sabe, digamos, hebreo, es el seba. Es decir, una cosa que tienen ellos, es decir, que es típico, ¿no? de las lenguas semíticas, ¿no? Y me imagino que muchos conocerán, pues, el árabe, ¿no? Son los sonidos guturales. Los sonidos guturales son estos sonidos que están aquí bajo, aquí en la garganta, y que nosotros, pues, no los utilizamos, ¿vale? Y por ejemplo es el ain, el ha, ¿vale? Estos sonidos que son típicos de ellos. Luego otros sonidos típicos que tienen también son sonidos enfáticos. Por ejemplo, ka, ka, te, te, ¿vale? S, sha, sha, ¿vale? Digamos que es típico de este tipo de lenguas. Luego otra cosa que también tienen es que, decir, aunque sabemos que el hebreo y el arameo tienen 22 consonantes, tienen más sonidos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que hay ciertas letras que tienen un sonido doble. Por ejemplo, P y F. Por ejemplo, no sé si se han fijado alguna vez, pero por ejemplo la palabra Palestina y Filisteo son la misma. Lo único que cambia es que una empieza por P y una empieza por F. Sin embargo, en hebreo y en arameo no hay ningún problema porque es la misma letra, ¿vale? En cuanto a la morfología, bueno, pues digamos que ellos lo que tienen es pronombres sufijos. Es decir, nosotros los pronombres que tenemos, pues, no están atados, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de, por ejemplo, cuando decimos malcaj, ¿vale? Es decir, no sé si ven ahí la J final, pues eso es precisamente un pronombre sufijo. La J, que se pone a rey, significa tu rey. Es decir, es curioso, ¿no? O sea, es para hacer, por ejemplo, podemos decir que de alguna manera, digamos, los posesivos, ¿no? Y también el complemento directo. Tienen verbos estativos. Vale, esto es una cosa curiosa
Porque, por ejemplo, ahí tienen ese ejemplo, hazard, que significa ser fuerte, ¿no? Por ejemplo, pues, hay otro que puede ser, por ejemplo, ser blanco, ser alto, ser bajo, tener miedo, es decir, cosas que para nosotros siempre pensamos que los verbos son dinámicos, es para hacer cosas. Bueno, ellos tienen, aparte de los verbos nuestros, también verbos de estado, ¿no? Conjugaciones derivadas. Esto también es otra cosa, esto también es una cosa interesante. Es decir, tienen una conjugación principal y mediante patrones van añadiendo nuevos significados. Por ejemplo, el verbo matar, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Vale? Hay una conjugación que, por ejemplo, es intensiva. ¿Qué significa en esa conjugación intensiva, por ejemplo, el verbo matar? Por ejemplo, asesinar. Es decir, pues cometer es decir, hacer atrocidades o ensañarse con alguno, ¿vale? Y luego, por ejemplo, tienen también la conjugación causativa. Es decir, que yo, por ejemplo, con esa raíz de matar, es decir, causativa significa que puedo, decir, con ese verbo, decir, comisionar a alguien que mate a otra persona. Es decir, pues yo puedo encargar a un sicario para que mate a otra persona, ¿vale? Y eso, es decir, pues eso da mucho juego, digamos, a la hora de crear nuevo vocabulario. Una cosa que no tienen es que adjetivos tienen muy pocos. O sea, casi es una cosa, ¿vale? Y luego, por último, una cosa que es muy importante del arameo frente a las demás lenguas semíticas es que el artículo no es un prefijo, sino que es un sufijo. Por ejemplo, en árabe todos sabemos que las palabras que empiezan por al, pues es el típico, digamos, artículo. O, por ejemplo, en árabe, por ejemplo, Melek es el rey. Aquí, en este caso, Malka, pues se pone al revés. Y esto, de alguna manera, es el signo por el cual podemos detectar de que, porque el arameo tiene muchos dialectos, ¿vale? Ya eso lo veremos a continuación, puede, de alguna manera, diferenciarse de las otras lenguas semíticas a lo largo, no solamente del territorio, sino también del tiempo. También quiero decir que la lengua aramea es una lengua que lleva 3000 años de historia y que sigue siendo una lengua viva y que de esos 3000 años tenemos, digamos, información de todo ello. Ya, ni con el árabe, ni con el hebreo, ya, ninguna otra lengua semítica, digamos, tenemos una permanencia de 3000 años continuada en el cual todavía existen hablantes de esta lengua. Bueno, pues ya que hablamos del arameo, vamos a hablar quiénes son los arameos en la Biblia, ¿no? Bueno, pues según el capítulo 10 del Génesis, que es ahí donde aparece, digamos, la tabla de la cronología o de la genealogía de todos los pueblos, nos dicen en Génesis 10, 22, 23 que los hijos de Sem, ¿vale?, que ya saben que es su padre es Noé, Sem, Cap y Jafet, ¿vale? Es decir, fueron Elam, Asur, Asfarat, Lut y Arán. Y él dice, los hijos de Arán fueron Uz, Hur, Geter y más. Pero fíjense que dicen Elam son los elamitas, Asur son los asirios y Arán es precisamente el antepasado de los arameos. Bueno, en realidad, es decir, ¿dónde se encontraba, digamos, Aram, ¿no? Es decir, ¿dónde estaba esta región, ¿no? Nos cuenta en Génesis 24:10, ¿vale?, que cuando Abraham, es decir, decide casar a su hijo Isaac, ¿vale?, dice la Biblia, Génesis, que no quiere que sea con las mujeres canaanitas locales. Dice, no, quiero que sea una mujer de mi estirpe, ¿vale? Entonces llamó a su criado, digamos a su mayordomo, y dice que el criado tomó 10 camellos entre los de su amo y llevando consigo toda la clase de regalos de su señor partió rumbo a Harán Naharaim.
hacia la ciudad de Nacor, ¿vale? ¿Esto dónde está? Bueno, pues si ven un poco el mapa, es decir, Harán Naharaim, es decir, es lo que sería Turquía y sería el curso alto del Tigris, ¿vale? Ahí, donde ven eso rojito, donde pone Harán, pues eso es Harán Naharaim. ¿Qué significa Harán Naharaim? Es decir, en hebreo significa Harán de los dos ríos, es decir, que está situado entre el Tigris y el Éufrates, que es como vemos aquí. Y algunos expertos en lingüística dicen que Harán, ¿vale?, está relacionado con la raíz semítica RWM, ser alto. Ahí tienen el ejemplo de un verbo estativo que significa tierra alta o sierra. Es decir, y es lo que indica que más o menos pues hay una tierra alta muy cerca de las montañas del Antitauro y también de la meseta, digamos, de Armenia, que es donde está ese Harán Naharaim. Pero bueno, pero no solamente es eso, sino que la Torá, o sea, la ley, vincula a los patriarcas, especial Abraham, con los arameos, ¿vale? Y así lo dice Deuteronomio 26:5. Entonces tomarás las palabras y dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como inmigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Fíjense lo que dice: mi padre fue un arameo errante, o fueron los patriarcas, que bajó a Egipto. Es decir, la propia Biblia llama a Abraham, Isaac y Jacob arameos. Y esto, por ejemplo, lo vemos en Génesis 25:20, cuando Isaac tenía 40 años, tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, es otra forma de llamar la misma región, y hermana de Labán, el arameo. Ya que, como vemos, los patriarcas están muy ligados a los arameos. Jacob y la casa o el clan de Labán, que era un clan arameo. Y así lo dice. Dice: Isaac despidió a Jacob, que fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, la madre de Jacob y Esau. Y como pongo abajo, el relato subraya precisamente este origen. Labán aparece siempre como el arameo. Y como ya saben, ese conflicto con su yerno Jacob, ¿vale? Y por tanto, ahí en esta ilustración tienen detrás pues, a las que van a ser sus dos mujeres, es decir, Lía y Sara. Evidentemente, pues si su padre era arameo, pues ellas tendrían que serlo también, ¿vale? Bien, quitando eso, es decir, en la Biblia aparecen, es decir, varios reinos arameos, ¿vale?, que de alguna manera pues interactúan con Israel, y casi siempre con el apelativo de Harán. Ahí tienen Harán Damasco, Harán Sobá, Harán Bet-Rehob, Harán Maacá, Gesur, ¿vale? Pero el que más nos interesa es el reino de Damasco, este que ven aquí. Este. ¿Vale? Es decir, aquí tienen el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá, aquí tienen los fenicios, aquí tienen el reino de Amón, pero aquí, fíjense, al ladito, están los arameos. Entonces estamos hablando más o menos del siglo VIII antes de Cristo. Aquí lo que estamos viendo es el último rey arameo antes de la conquista asiria, Resín, último rey arameo de Damasco, que hace juego precisamente con el libro de Isaías. Por ejemplo, nos dice que reinó en el siglo VIII, contemporáneo de Acaz de Judá. ¿Saben quién es este Acaz de Judá? El que sale para decir lo del Emmanuel, ¿vale? Isaías 7:14, ¿vale? Y precisamente decir, como venía la presión de los asirios, entonces, y como Judá y los profetas, Isaías, ¿no?, pues querían que, es decir, eran pro-asirios y
pues de alguna manera a estos no les gustaba, pues resulta de que entonces se coaliga con el rey de Israel, ¿vale?, para destronar, digamos, en Judá, en Jerusalén, al rey pro-asirio, ¿vale? Entonces, más o menos es el contexto de lo que es el Emmanuel, ¿no?, de Isaías 7. Si se dan cuenta, ahí es 7:1, ¿vale? Desgraciadamente esto no fue así, sino que fueron derrotados por Tiglat-Pileser III, ¿vale? Damasco cayó, fueron, bueno, ya saben que los asirios siempre han sido, pues, ese pueblo sanguinario, ¿no?, de deportaciones y tal, ¿no? Esto es una ilustración, pues bueno, de cómo se la gastaban, ¿vale? Y, pues bueno, pues con él desapareció precisamente el reino independiente de Damasco, y también, como ya saben, el reino del norte, también Samaria cayó, ¿vale? Y Tiglat-Pileser III es el fundador del imperio asirio, o por lo menos nuevo, ¿vale? Bueno, esto es más o menos lo que nos cuenta la Biblia, pero ¿qué es lo que nos dice la arqueología o la historia, no? Bueno, pues para entender un poco esto hay que remontarnos a lo que se llama el colapso del bronce tardío. Es decir, nos vamos a situar sobre el año 1200, ¿no?, más o menos, cuando se fecha un poco, digamos, la guerra de Troya, ¿no?, histórica. Y entonces lo que nos vamos a encontrar, es decir, es con lo que se llama las invasiones de los pueblos del mar. Que no sé si ustedes saben, pero bueno, fue el cambio de era. Se pasa de la era del bronce a la edad de hierro. ¿Y qué es lo que pasa? Es decir, que imperios importantes, por ejemplo, como el imperio hitita, los mitanios, los micénicos, ¿vale?, van a desaparecer. El único que va a aguantar es Ramsés III. Es decir, es el que los va, digamos, a estos bárbaros que vienen ahí del mar, los va, digamos, a hacer, ¿vale? Estos pueblos del mar son precisamente los que luego conoceremos, uno de estos pueblos que va a ser muy bíblico y muy enemigo de Israel, que son los filisteos, ¿vale? Bueno, total, que lo que hay es, pues bueno, hay un vacío, ¿no? Pues que si unos imperios caen, y entonces ahí es donde van a aparecer precisamente los arameos. Bueno, ahí más o menos pues tienen, digamos, un mapa del colapso del bronce antiguo, es decir, sobre el año 1200 a.C., es decir, pues pueblos que vienen de la zona, digamos, del Egeo, la verdad es que no está muy claro, es decir, porque sigue todavía siendo un misterio, pues van a colapsar toda esta parte de aquí, todo esto de aquí, es decir, Anatolia, todo esto, todo el Levante, todo esto, pues se va a ir, digamos, fuera, ¿vale? Fíjense lo pequeño que es, es decir, los asirios, es solamente esto, ¿vale? Es decir, luego, fíjense que luego conquistarán todo, digamos, toda la parte del Levante y del norte de Siria. Bueno, ¿quiénes eran los arameos? Pues bueno, pues eran como una especie de inmigrantes, ¿vale? Es decir, una especie de beduinos, pero que vivían no en el desierto, sino estaban cerca de las ciudades, más o menos, ¿vale? Y más o menos eran como eran los patriarcas. Es decir, los patriarcas, ¿quiénes eran? Pues eran una especie de ganaderos que hacían transhumancia por un sitio y por otro, y así, más de alguna manera, pues así vivían, ¿vale? Por eso os pongo aquí que no eran ni guerreros ni invasores. Era simplemente, pues bueno, pues esas personas que están merodeando por, digamos, por estas tierras, es decir, entre el desierto y lo que es, digamos, la zona, digamos, cultivable, y están ahí, ¿vale? Pero claro, es decir, cuando viene este colapso, precisamente esa zona de vacío, pues se van integrando, digamos, en esas ciudades. Y de tal manera que, pues poco a poco, pues se van haciendo con el control de ellas. Es decir, hay otro tipo de población, digamos, pues, es decir, de otras etnias, pero al final los que dominan, de alguna manera, decimos que de manera pacífica, son estos. ¿Y qué es lo que van a crear? Pues van a crear precisamente, pues, diversos pequeños reinos, ¿no? Desde el norte, ya hemos visto uno que es el reino de Damasco, hasta
es decir, todo lo que es Siria, también sería, digamos, la otra parte, ¿vale? Y por eso hay poco que digo que hay un paralelismo bíblico. ¿Por qué? Porque son muy similares a los patriarcas bíblicos, ¿vale? Migraban por pastos, alianzas y comercio, pero nunca por conquista, ¿vale? Y bueno, pues así es como se van difundiendo poco a poco. Es decir, Harrán, el origen de los pueblos arameos, ¿vale? Es decir, Harrán, eso que hemos visto antes de Arán Naharaim, es decir, al norte, eso es la patria que se considera que es el núcleo donde, es decir, van a empezar, ¿vale? Por eso digo yo que es Arán Naharaim, en el norte de Mesopotamia, el centro es Harrán, que también se identifica con Padán Adán bíblica, y es el hogar precisamente de Labán y de Jacob, ¿vale? Por eso el primer asentamiento, ¿vale?, se produce allí y, como he dicho antes, es decir, son seminómadas que se establecen allí tras el colapso del bronce, ¿vale? Y desde Harrán se van a extenderse, digamos, como un abanico digamos, hacia lo que es el Levante, es decir, todo lo que es la costa, llegando hasta Israel, y por otra parte, llegando incluso hasta Babilonia, ¿vale? Y forman, digamos, estados, ¿vale?, que son llamados principados luvio-arameos, neohititas, bueno, tienen diversos nombres, ¿vale? Pero lo que está claro es que crean, digamos, estos pequeños estados. Y una cosa que hacen también es que esta gente adopta el alfabeto fenicio, ¿vale? Es decir, los fenicios que más o menos pues son, siempre que son los inventores, por los arameos pues se van a hacerse, digamos, se van a apropiar de este invento tan genial como es el alfabeto. Bueno, pues ahí tienen más o menos en ese mapa, para que vean, es decir, la cantidad de reinos, digamos, que hay en esta época. Es decir, hay pues un montón. Todo esto más o menos es lo que se crea, ¿vale? Pero bueno, como ya he dicho, es decir, no son totalmente arameos, son mezcla de otras etnias, ¿vale? Lo único que son, pues bueno, que son los que dominan, pero no hay una unidad, digamos, política, es decir, nunca fueron como los griegos, es decir, nunca crearon un país, digamos, único, sino un montón, ¿vale? Bueno, hay una cosa que también es interesante, y es que hace recientemente, en el año 93-94, en el norte de Israel, en Tel Dan, se encontró esta inscripción aramea, ¿vale?, que es de Hazael, rey de Damasco, celebrando las victorias sobre Israel y Judá. Y esto que ven aquí, esto es muy interesante, es decir, esa parte de aquí, en arameo antiguo, ¿saben lo que dice? La casa de David. O sea que ahí tenemos una información, digamos, fuera de la Biblia, de que lo de la casa de David, es decir, la genealogía, digamos, de Jerusalén, pues es cierta, ¿vale? Y esto se conserva, pues, evidentemente, en el Museo de Israel en Jerusalén. A ver, creo que me he pasado. Bien. Y ahora, pues bueno, pues ahora llega pues los malos de la película. ¿Y quiénes son? Pues son los asirios, ¿vale? Los asirios que, pues, podemos ver que es el primer imperio de verdad, es decir, con un ejército profesional, preparados para la guerra, y, claro, Asiria tiene un problema, y es que, no sé si se dan cuenta, pero Asiria, aquí pone Asur, Kalag, Nínive, Du, Sarroquín, esa parte, que es la parte alta del Tigris, ¿no?, es de lo que es ahora Mosul, esa zona de aquí, que es el núcleo de los asirios, tienen un pequeño problema, y es que están en medio, y estar en medio de todo es llevarse tortas. Entonces, para evitar llevarse tortas, ¿qué van a hacer? Es decir, a partir de Tiglat-Pileser III, es decir, es la conquista, conquistar tierras, y más tierras, Es decir, y el problema es que esto no se puede parar, es decir, es como ir en bicicleta, si te paras, te caes. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, la expansión asiria
es grande. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues van a conquistar las tierras del sur, es decir, Babilonia, toda esta parte de aquí, y luego van a llegar hasta Israel. Claro, toda esta parte de aquí, ¿qué va a pasar? Que ahí es donde están los arameos. Y en esta parte de abajo también, porque veremos, luego hablaremos de los caldeos, ¿vale? Los caldeos. No sé si han oído hablar de los caldeos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de que Abraham viene de Ur de los caldeos. ¿Qué es? Entonces es la región que en la Biblia y también históricamente es, digamos, la región del sur de Irak, ¿vale? Lo que conocemos también como Sumer, ¿no? Bueno, pues es una tribu aramea que precisamente, es decir, se va asentando en el sur de Babilonia, ¿vale? Van penetrando y al final resulta de que se hacen con el control de la ciudad más importante y más legendaria, que es Babilonia, ¿vale? Y bueno, pues entonces con Nabopolassar, es decir, es más conocido su hijo, que es Nabucodonosor, es decir, es el que va a crear el imperio neobabilónico, ¿vale? Y, bueno, y son los que destruyen precisamente el reino de Judá y el cautiverio en Babilonia. Pero queremos decir que los caldeos eran una tribu aramea y por tanto hablaban arameo, ¿vale? ¿Pero por qué? Por esto. Entonces, decir, aquí vemos esa ilustración famosa del Salmo 137, ¿no? Junto a los canales de Babilonia colgamos, ¿no?, nuestras ligas, ¿no? Pues bueno, claro, en el imperio asirio, el arameo se convierte en la lengua franca o la lengua, digamos, del imperio. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus hablantes conquistados hablaban arameo. Los asirios, como han visto, eran un trocito pequeño que hablaban acadio y pues no era de alguna manera pues práctico, ¿no? Entonces el arameo tenía la ventaja, aparte del alfabeto, ¿no?, utilizaba el cuneiforme, pues cohesionar, digamos, todo el imperio. Esta práctica la van a utilizar, digamos, los caldeos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ellos mismos ya hablaban, digamos, arameo, ¿vale? Y por eso ahí digo que hay una continuidad asiria, ¿vale? ¿Y eso qué va a hacer los acadios? Pues van a dominar en Mesopotamia y van a erosionar la lengua previa, que era de Mesopotamia, eran los acadios, es decir, la lengua acadia, ¿vale?, que era de los asirios, de los antiguos babilonios, pues va a desaparecer. Y van a preparar el siguiente imperio, que es el imperio persa. Van a crear, digamos, es decir, un imperio que en aquella época pues era el más enorme que había en el mundo, casi universal, y va a ser el arameo el que se va a utilizarse desde Egipto hasta la India. Imagínense la proyección que tenían. Y aquí precisamente es cuando los judíos son deportados a Babilonia. Allí es donde empiezan a dejar el hebreo, empiezan a hablar arameo, ¿vale? Es cuando se produce ahí, ¿vale? Aquí traigo precisamente un pasaje del libro de Daniel, en el que nos habla cómo las élites, entre ellos están ahí Daniel y sus 3 amigos, ¿no?, cómo son elegidos precisamente para ser educados en la corte del rey allí en Babilonia, con Nabucodonosor, ¿vale?, y que aprendan precisamente, como digo abajo, ordenó que les enseñaran la lengua y literatura caldeas, es decir, arameas. O sea, que las élites ya que estaban allí deportadas, pues ya no solamente aprendían el idioma, sino que también la literatura propia de los arameos. Bueno, llegamos al imperio persa, ¿vale? Fíjense, esto es la máxima expansión del imperio persa. Es decir, coge Egipto, llega a lo que es ahora, digamos, Pakistán, es decir, lo que es decir, el río Indo, toda esta parte de aquí, de Irán, digamos, Afganistán, ¿no? Es decir, toda Anatolia, Armenia, Tracia, vamos, un imperio impresionante. O sea, fíjense que el imperio asirio
pues solamente había llegado hasta aquí. Y el babilónico, pues un poco más. Pero vamos, el imperio persa era gigantesco. Bueno, pues gigantesco, la lengua, digamos, oficial era el arameo. Es decir, que desde aquí hasta aquí, para comunicarse, se utilizaba el arameo. Había otras lenguas, por supuesto, pero el arameo era la lengua principal, ¿vale? Bien, hay un caso curioso, ¿no?, sobre el año más o menos, es decir, hay una colonia, no sé si conocen la isla de Philae, o de Philae, es decir, en Asuán, ¿vale? Pues bueno, pues allí había una colonia judía, ¿vale?, que había mercenarios, ¿no?, mercenarios judíos, que estaban a las órdenes, digamos, del imperio persa, ¿vale? Y bueno, y que eran odiados por los egipcios, ¿vale? Pero, curiosamente, es decir, estos que vivían allí, remotamente en Asuán, ¿saben qué lengua utilizaban? Arameo. No utilizaban hebreo. Es decir, que ya los judíos que empiezan a salir de Tierra Santa, es decir, ya dejan de hablar más o menos hebreo y se pasan al arameo. Por ejemplo, esta es la prueba, ¿no? Por ejemplo, es decir, documentos. Hay unos 50, digamos, documentos de papiros privados. Es decir, privado significa entre ellos, ¿no? Por ejemplo, lo que es matrimonios, herencias, ventas, ¿no?, como si fuera un veto. Es decir, sabemos que en la época medieval, es decir, pues el hebreo era el que se utilizaba internamente, porque si tú salías para hacer otra cosa, pues ya no te servía. Pero aquí, internamente entre ellos, como eran contratos matrimoniales, herencias, ¿no?, para ellos mismos, lo lógico es que hubieran utilizado el hebreo, ¿no? Utilizaban el arameo. Entonces esto lo que quiere decir que todos los judíos que salían fuera, es decir, de Palestina, al final acababan olvidando el hebreo. ¿Y qué lengua aprendían? Pues la lengua, digamos, más extendida, el imperio persa, o más utilizada y que daba más prestigio, que era precisamente el arameo. Y además tenía una ventaja, que el hebreo y el arameo son muy, muy cercanos, ¿vale? Es como el valenciano y el castellano. Bueno, ahora vamos a pasar a la Biblia, ¿vale? Como ya saben, el hebreo es la lengua sagrada, digamos, para los judíos, ¿vale? Pero, sin embargo, en los 24 libros de la Biblia hebrea, se nos escapa, curiosamente, más o menos un 1%, un poco más, que está escrito en arameo. Y para los judíos, igual que para nosotros, es decir, es sagrado, ¿vale? Es decir, ¿dónde está? Bueno, pues está en el libro de Esdras, ¿vale?, en el libro de Daniel, un versículo, solamente uno, en Jeremías y 2 palabras en Génesis, ¿vale? Aquí les pongo la proporción de lo que hay, digamos, de arameo en la Biblia. Daniel casi tiene las 3/4 partes, la otra 1/4 parte, digamos, sería Esdras, y ese versículo pequeñín, que lo vamos a ver, que es interesante, está en arameo. Bien, ahí tienen a Esdras, el que normalmente pues decimos que es el que impone la ley, ¿no?, la Torá y todo esto, ¿vale? Bueno, pues en el libro de Esdras, ¿vale? Curiosamente, es decir, cuando aparece, es un libro bilingüe, es curioso. ¿Cuándo aparece el arameo? Pues aparece en documentos oficiales, es decir, de la corte persa. Pues para recordarles que el rey Ciro pues mandó precisamente, es decir, que se trajera, digamos, pues los cálices y tal para reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces, en vez de ponerlo en hebreo, pues lo pusieron precisamente en arameo. Y como lo digo yo aquí, es decir, aparecen en cartas oficiales persas sobre la reconstrucción del templo de Jerusalén para sonar real. El cambio de idioma hace más creíble los documentos citados. Es decir, más
Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo traducen? Porque había una situación de bilingüismo, digamos, pues como la que tenemos hoy en día aquí, es decir, aquí casi todo el mundo es bilingüe, ¿no? Valenciano y castellano, pues lo mismo pasaba en Judea. Es decir, la gente entendía perfectamente el arameo, ¿vale? Aquí tenemos, pues bueno, pues el libro de Daniel. O sea, el libro de Daniel es curioso porque es un libro, es el único libro de la Biblia que está escrito en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, ¿vale? No vamos a entrar en lo que es el griego, que no lo aceptan nuestros hermanos judíos, pero, es decir, hay una sección, que son 6 capítulos, más o menos, del 2 al 7, en el que se utiliza el arameo, ¿vale? ¿Por qué se utiliza el arameo? Bueno, pues es para dar, no sé, bueno, que aquí habría que explicar un poco el libro de Daniel. Daniel no es un profeta, sino que es alguien que, bueno, no vamos a entrar en esos detalles, si no nos iríamos, pero bueno, es decir, la idea es que los capítulos que hablan de las aventuras, podemos decir, ¿no?, de Daniel y sus amigos ahí en la corte de Babilonia, pues resulta de que están escritos en arameo. ¿Para qué? Pues para sonar que es, pues, más cierto, más real, que pasó, ¿no? Y ahí, bueno, ahí tienen lo del rey Baltasar, ¿no? Contado, pesado, medido. Bueno, pues eso, esas palabras, ¿no?, que están no están en hebreo, están en arameo, vienen de Daniel, y es de esta sección, ¿vale? Hacia adelante. Jeremías. Solamente es un versículo. Y fíjense una cosa, Jeremías es un profeta, es decir, antes de la deportación a Babilonia, ¿vale? Y curiosamente conservamos un versículo en el libro de Jeremías que dice ahí: los dioses que no hicieron el cielo y la tierra serán exterminados de la tierra y de debajo del cielo. ¿Esto por qué lo hace Jeremías? ¿Por qué utiliza el arameo? Porque ya no está adelantando de que Dios es decir, el Señor universal, y que puede destruirlos a todos. Y se utiliza precisamente el arameo para decir la destrucción de los dioses. ¿Cuál es el idioma que más se habla? El arameo. Pues para que os enteráis, ¿no?, algo parecido, para que se enteren estos ídolos, ¿no?, de que el Dios de Israel los destruirá. Entonces, si lo dice en hebreo, pues a lo mejor no hubieran hecho caso. Pero si lo dice en arameo, pues entonces sí que se hubieran hecho caso. Bueno, pues es una cosa curiosa, ¿vale? Bueno, hay también otra cosa curiosa, es decir, de los descubrimientos de Qumran, ¿vale?, que es el libro de Tobías. No sé si conocen el libro de Tobías. Es un libro no aceptado por los judíos, pero sí por los católicos, porque los protestantes siguen el canon, digamos, judío. Pero lo que es interesante es que en este libro, es decir, ya nos decía en el siglo IV, digamos, Jerónimo, que para la Biblia pues era un poco protestante, es decir, los libros estos en griego, pues como Macabeo, Sabiduría, pues no eran inspirados, ¿vale? Y resulta de que unos amigos, obispos suyos, de allí, de la antigua, bueno, lo que sería luego Yugoslavia, es decir, Cromacio y Jerónimo, les envía salud en el Señor. Dice: no dejo de asombrarme ante la insistencia de vuestra exigencia, pues me pedís que traduzca al estilo latino un libro escrito en lengua caldea, o aramea, ¿vale? El libro precisamente de Tobías, que los hebreos, cortándolo del catálogo de las escrituras divinas, es decir, que no era inspirado, ¿vale? Sin embargo, porque la insistencia a vuestra exigencia me obliga, lo he traducido del lengua caldea al latín en un solo día. Solo digo esto en lugar de prefacio: si en la traducción he errado en algo, será culpa vuestra, que me habéis forzado a esta obra.
Bueno, este es Jerónimo, o sea, era para ver cómo se la gastaba, ¿no? Diciendo, bueno, pues, porque me lo pedís en un día y si sale mal, me da igual. Pero bueno, esto, lo interesante es que nos dice que él lo tradujo del arameo. Pues os pongo abajo que decir, en Occidente Latino no se conocía ningún manuscrito arameo o hebreo y algunos recurrían a, bueno, pues cuando no les gustaba, digamos, o la iglesia, que yo qué sé, pues para traducir, ¿no? El libro de Tobías, que se hace, pues utiliza el griego, ¿no? Pero se sabe que es una traducción. Bueno, pues San Jerónimo decía que era en arameo, ¿vale? Bueno, pues algunos biblistas o tal, pues dudaban de que Jerónimo pues dijera la verdad. Bueno, pues esto se cambia. Cuando aparece Qumran, en la cueva número 4 de Qumran se han hallado 4 fragmentos arameos y uno hebreo de Tobías, ¿vale? Y se ha recuperado casi el 42% del libro. Y entonces, precisamente, los exegetas actuales, ya por unanimidad, pues dicen que Tobías se escribió originalmente en arameo, dando crédito a lo que decía Jerónimo en el prefacio a la Vulgata de eso, ¿vale? Bueno, ¿por qué se escribió en arameo? Bueno, pues si conocen un poco el contenido del libro de Tobías, ¿qué es lo que cuenta Tobías? Las aventuras y desventuras de unos judíos que viven, pues, allí en la diáspora, digamos, allí en Mesopotamia, por esas partes, ¿no? Y estos judíos, ¿qué hablaban? Arameo. Y resulta de que el libro de Tobías que relata todo esto, pues resulta de que al final, resulta de que en vez de escribirlo en hebreo, pues escriben en arameo, o sea, directamente. Como también sabemos que hay unos libros del Antiguo Testamento, como Sabiduría, Segundo Macabeos y tal, que fueron escritos directamente del griego. Bueno, pues precisamente hoy se ha comprobado, es decir, que el libro de Tobías fue escrito originariamente en arameo. O sea, que eso quiere decir que el arameo servía para algo más, ¿no? que digamos, para poner trocitos en la Biblia hebrea, sino también libros enteros, ¿vale? Como se ha comprobado en el libro de Tobías, ¿vale? Bueno, pasamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, es decir, aunque se escribió originalmente en griego, pero los hablantes, Jesús, María, José, los apóstoles, los discípulos, su lengua base era el arameo. Jesús ¿en qué idioma enseñaba? No enseñaba en hebreo, enseñaba en arameo, ¿vale? Por ejemplo, y él utiliza palabras como Abba, ¿vale? De ahí viene la palabra Abba, ¿no? Que significa padre, ¿no? Talita cumí, ¿no? Niña, levántate. Efata, pues ábrete. Raka, necio insensato. Mara, Señor, o la que conocemos mucho, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que son las últimas palabras de Jesús en la cruz, ¿no? O Maranatá, ahora estamos en el Adviento. No, me imagino que les habrán explicado a algún sacerdote total lo de Maranatá, ¿no? El Señor viene o el Señor ha venido, ¿no? O Rabí o Rabuní. También encontramos topónimos, ¿no? Por ejemplo, Gólgota, ¿qué significa? Lugar de la calavera. Cafarnaún, pueblo de Naún o pueblo de la consolación. Betania, casa de los higos o casa de la aflicción. Betfagé, casa de los higos inmaduros, o sea, nombres propios. Cefas, Pedro, piedra. Boanerges, hijos del trueno, Santiago y Juan. Barrabás, curiosamente, hijo del Padre. Esto es curioso porque, fíjense una cosa, es decir, cuando los judíos tienen que elegir entre uno y otro, está Jesús, que se denomina como Bar-Enos, el Hijo del Hombre, y al lado está el Hijo del Padre, Barrabás. Es decir, es curioso, ¿no? En la Biblia, ¿no? Que incluso en el nombre, ¿no? Hay una contraposición entre el Hijo del Hombre y el Hijo del Padre, Barrabás, ¿no? O sea, lo digo por eso porque esto desaparece en el griego, pero por ejemplo en el arameo, pues da bastante juego, ¿no? O Bartimeo, ¿no? Hijo de Bartimeo, Marta, tal, bueno, no vamos a... Bueno,
ahora nos vamos a centrar, es decir, en el arameo, es decir, en el judaísmo actual, porque es importante. Bueno, pues en primer lugar, es decir, el Targum. ¿Qué es el Targum? El Targum es la Biblia hebrea traducida al arameo, ¿vale? ¿Y eso por qué se hace? Pues como digo ahí, es decir, necesaria porque el pueblo ya no entendía bien el hebreo. Y sobre todo en tiempos de Jesús, pues bueno, pues a lo mejor algunos sabían o no sabían todos. Entonces era necesario explicarlo. Al principio se hacía de manera oral y después ya se puso de manera escrita, ¿vale? Ahí también lo digo que es traducir y explicar, es traducción con comentario, ¿vale? Y bueno, pues por ejemplo el Targum de Onkelos, es decir, Onkelos es el Targum oficial del Pentateuco, como ya saben, para los judíos, es decir, el Pentateuco es como para nosotros el Evangelio, hay que meditarlo. Bueno, pues aparte de meditarlo, es decir, que lo hacen en hebreo, también lo hacen con la traducción aramea, que es la traducción de Onkelos, ¿vale? Muy importante, incluso hoy en día. Bueno, todo el mundo sabe que cualquier judío, el Talmud, como para ellos como para nosotros la Suma Teológica de Santo Tomás, pues para ellos el Talmud. O sea que todo judío que se precie, ¿qué es lo que tiene que estudiar? Talmud, ¿vale? Y el Talmud, es decir, está la Mishnah, pero luego están los comentarios. ¿Esos comentarios en qué están? Es lo que se llama la Gemara. Pues la Gemara, fíjense, hay una página de la Mishnah. Bueno, pues esto que ven aquí, esto está escrito en hebreo. Pues todo esto que hay alrededor, está escrito en arameo. Entonces, cualquier judío devoto que quiera aprender de su fe, tiene que aprender Talmud. Y por tanto, no solamente el hebreo, sino también necesita aprender arameo. ¿Para qué? Para todo el comentario que hay ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque digamos que es importantísimo. Vamos. Ahí, por ejemplo, pues ahí les hago un resumen más o menos, ¿no? Pues bueno, es decir, está redactado casi todo, es decir, en arameo babilónico, es la lengua de discusión sofisticada, preguntas, respuestas, objeciones, soluciones legales, ¿vale? Vamos. Es importantísimo. La Cábala. Bueno, pues la Cábala, es decir, que como ya saben, comenzó aquí en España, en el siglo XII-XIII. Bueno, pues tiene su libro fundamental, que es el que se escribió precisamente aquí en España, el libro del esplendor o el libro del Zohar. Ahí tiene el árbol sefirótico. Pues ¿saben en qué idioma está escrito? En arameo. O sea que para saber Cábala hay que entender, digamos, el arameo, ¿vale? Y bueno, es decir, aparece también precisamente en oraciones actuales judías importantes. Una de ellas, me imagino que algunos lo habrán oído, ¿no? Es decir, el Cariz. ¿En qué idioma está? No está en hebreo, está en arameo, ¿vale? Ahí, ese es el principio exaltado y santificado, o sea, su gran nombre en este mundo de su creación, que creó conforme a su voluntad, llegue a su reino pronto, etcétera, etcétera. ¿Qué está redactado? No en hebreo, en arameo. Y así otras oraciones importantes de la liturgia judía. Y bueno, no solamente son los judíos, como la finalidad de esta charla decía que era un puente entre judaísmo y cristianismo. Bueno, pues también, es decir, el cristianismo utiliza, digamos, el arameo, ¿no? Que concretamente, pues, lo llamamos precisamente siriaco, ¿vale? Aquí hay una alumna mía, es decir, que estudia siriaco, es precisamente estudiar el arameo utilizado por los cristianos, ¿vale? ¿Dónde surge? Bueno, pues, como ven, es decir, evidentemente, es decir, si he dicho que todavía se habla, entonces esa parte, es decir, del mundo, ¿no? Es decir, que todavía hay cristianos, pues eso es decir, que todavía se utiliza por los cristianos. ¿Dónde nace? Curiosamente,
en una ciudad que se llama Edesa, ¿vale? Que hoy es Sanurfa en Turquía, ¿vale? Y que precisamente en Edesa, curiosamente en esa región donde nace el arameo cristiano o literario o fundamental, es lo que 1000 años antes, es decir, habíamos visto de Arán Naharain, ¿no? Padan Adán, esa zona, ¿no? Que era la patria primitiva de los arameos. Pues bueno, pues posteriormente se convierte, es decir, en el lugar, digamos, del arameo cristiano que va a irradiar a todo el sitio. Es muy interesante, serviría para dar otra conferencia, aquí solamente les digo, pues eso, es decir, es, digamos, la Peshitta, que es la traducción de la Biblia al arameo, pero hecho por cristianos, ¿vale? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y luego, pues bueno, pues tienen una literatura en arameo, digamos, muy grande y desconocida. Y entre ellos, pues, el más famoso y el más universal, creo que todos han oído, que es San Efrén el Sirio. Y bueno, pues terminamos ya mi charla con el arameo en la actualidad. El arameo después, y eso me duele decirlo, desgraciadamente por todo lo del ISIS o del Daesh, pues bueno, pues está en peligro de extinción. Es decir, esta lengua, pues puede ser que en unos cuantos años, es decir, se termine, ¿vale? Es decir, más o menos, pues hay, digamos, 3 núcleos, que son, digamos, Malula, ¿vale? Que está en el Antilíbano, en Siria, y que más o menos, pues, 3.000 cristianos, ¿vale? O sea, 3 aldeas. Y allí fue el ISIS, pues bueno, arrasó, han vuelto, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Luego está, digamos, la rama central, es decir, la ciudad de Mosul, ¿vale? Que es la antigua Nínive. Pues bueno, ahí hay unos 100.000 cristianos. Bueno, estos son datos de antes. Ahora, pues, no creo que lleguen ni a la 5ª parte. Y luego, pues bueno, pues hay en otro sitio que es Turabdin, bueno, pues, digamos, Mosul, en la parte, digamos, que es otra zona, pues bueno, es la diáspora, pues bueno, pues que se dividen en Irak y en otros sitios, pues bueno, pues y también en otros lugares en los que todavía se habla el arameo. Y bueno, pues con esto terminamos mi disertación. Cuando has comentado lo del libro que escribieron en España, ¿es porque en España no hablan arameo? No es eso, es porque, digamos, porque las juderías en España, es decir, bueno, sería un poco complicado de explicarlo, pero en la Edad Media, es decir, los judíos, es decir, utilizan el hebreo y el arameo, digamos, para la liturgia, para lo que sea. Ellos hablaban, digamos, la lengua romance, o sea, el español o lo que sea, pero para comunicarse o lo que fuera, lo hacían en hebreo y en arameo. Por otra vez que el arameo, pues bueno, pues es como donde se escribió, digamos, el libro del Zohar o del Zohar, que es en el siglo XIII y es aquí en España. En arameu es va fer la pel·lícula de Mel Gibson, ¿no? Sí. O sea que también. Sí, más o menos. Bueno, para hacer Mel Gibson quiso hacerlo pues muy realista, pues entonces claro, pues había que utilizar los idiomas que utilizaban. Claro, la lengua de los judíos era el arameo y precisamente los soldados romanos pues el latín. Creo que hay una Biblia que es sefardí, que se hizo en Ámsterdam, no sé si es del siglo XVI, y creo que por el tema del judeo español o del ladino, y creo que ahí cuando
hacen la Biblia. Claro, el hebreo no se puede traducir, pero todas las palabras arameas de esa Torá lo hacen en español. Es decir, como ya los sefardíes que habían llegado a Ámsterdam vía Portugal ya no conocían, eso me pareció hoy no recuerdo ahora la fuente, pero ahí creo que hay una Biblia que es en hebreo, y el español es lo que hay en español es porque está en arameo, es porque si no lo entendían, o partes de la liturgia que estaban en arameo en la sinagoga de Ámsterdam se hacían en español porque el arameo ya se había perdido en el 1500. Sí, no, y lo que quiero decir que, a ver, es decir, aquí en España, decir el arameo era una lengua muerta, ¿vale? O sea, a eso me refiero yo. Es decir, el arameo, digamos, declina, eso no lo he contado, es decir, con los musulmanes. Es decir, la expansión islámica lo que hace es que va, digamos, pues arrinconando poco a poco, apagando esta lengua. ¿Quiénes son los que lo mantienen? Pues son, por un lado, los judíos. Ahora prácticamente, pues bueno, ya no queda nadie, porque como ya saben, cuando se creó el Estado de Israel, pues las partes judías que había en Irak, que es, digamos, desde la época, es decir, la diáspora más antigua, con casi 2500 años, pues claro, fueron a Israel, claro, y esa gente, pues al final ha dejado de hablar arameo, ¿no? Entonces, los que lo mantienen un poco son esos reductos allí, pero claro, si son perseguidos, o tienen que salir, o tienen que ir fuera, pues a Estados Unidos o Europa, pues al final en 1 o 2 generaciones deja de ser una lengua viva a ser, pues eso, pues una lengua, digamos, muerta. Y una duda que yo me hago, es decir, porque claro, yo no entiendo mucho la profundidad, conoce usted, en lo que es la Israel histórica, puede ser que en el norte se hablaba arameo y el hebreo solo se hablara en Judea, y que a partir de Esdras, o ya es cuando se dice vamos a solo a leer en hebreo, porque el arameo viene ya desde la época de Abraham, ya lo he dicho, los caldeos. Sí, pero por ejemplo, es decir, el hebreo solo, la pregunta es, ¿el hebreo era solo de Judea y que el resto de Israel hablaba arameo? A ver, es decir, en la Biblia, por ejemplo, ¿cómo llama al hebreo? Lemos Kenan, la lengua de Canaán. Es decir, hasta que no se asientan los hebreos con Moisés, los hebreos no hablaban hebreo. Hablarían, pues a lo mejor egipcio o alguna otra lengua. Y los patriarcas, está claro que no hablaban, no hablaban arameo ni tampoco hebreo, sino que adoptaron el hebreo precisamente de estar en Canaán. El arameo, como ya he dicho antes, es decir, viene del norte, es decir, de esa región que es Harán, ¿no? Padan Aram o Adán Naharaim, y que luego, cuando viene el colapso, es decir, cuando vienen los pueblos del mar, pues ¿qué pasa? Que pues hay un vacío de poder y ellos poco a poco van penetrando. Bueno, pues algo parecido pues lo que ocurrió en el siglo V con las invasiones germánicas, es decir, el imperio cae y aquí pues vienen francos, godos y tal, y van haciendo los distintos reinos que luego serán las distintas naciones, ¿no? Como España, Francia, Portugal, ¿no? Pues algo parecido es lo que ocurre. Es decir, entonces, mientras está la monarquía, es decir, mientras hay reyes, tanto en el Reino del Norte como en el Reino del Sur, lo que está claro es que ellos hablan hebreo y utilizan el hebreo, ¿vale? Y por eso es la lengua sagrada. Lo que pasa es que cuando en el Reino del Norte, pues más o menos pues fue como un maremoto, pues un tsunami, es decir, desaparecen y solamente quedan los del sur. Por eso lo llamamos judíos, ¿no? Por Judá. Los judíos, es decir, los judíos de Judea hablan hebreo, es decir. Pero cuando viene Nabucodonosor y los barre, es decir, pues los lleva a Babilonia y tal, no sé cuántas, entonces ¿qué pasa? Y viene a traer otras poblaciones y cuando se restaura, entre comillas, ¿no? Porque es decir, la provincia de Judá, ¿no? Es decir, que es dependiente de los persas, pues claro, la población que había llegado, el prestigio y todo eso, ¿qué es lo que hace? Que los judíos, y sobre todo los judíos que habían emigrado fuera, pues hablan arameo. Por eso lo que yo les he puesto ahí, es decir, la colonia elefantina, que sobre el año más o menos 500, es decir, en lo más remoto,
remoto en el sentido del imperio, es decir, estamos hablando de la primera catarata, ¿no? En Asuán, a 1400 o 1500 kilómetros del Mediterráneo, que es una colonia judía, y sus documentos internos que se han conservado no son en hebreo, son en arameo. ¿Eso qué nos indica? Que esta gente hablaba ya arameo. Entonces lo que pasa que es paulatinamente. El hebreo, por ejemplo, sabemos que hasta el siglo II se hablaba. ¿Pero dónde? En Judea. En el norte, es decir, lo que es Galilea, de donde viene, digamos, Jesús y los apóstoles, esa zona, ahí se dejó de hablar hebreo. Eso sí, si se volvió otra vez el hebreo, fue simplemente porque, recuerden que en el siglo II, a partir de los macabeos, es decir, la parte de Galilea, es decir, van, digamos, colonos judíos allí, y por tanto traen el hebreo y traen el arameo, pues, seguramente, porque toda esta zona se habla arameo, es decir, todo lo que es Palestina, Siria, Irak y todo eso, pero el hebreo allí desapareció, simplemente alrededor de Jerusalén, como lengua viva, más o menos. O sea, en Galilea no era probable. ¿Alguna pregunta más? Sí, Manuel. por lo que ha comentado, de que el arameo está en peligro de extinción, mayor o menor medida. Sí, no, o sea, hoy en día está en peligro de extinción. O sea, son esas lenguas que más o menos, pues, es como los animalitos, ¿no? Que dicen, está en peligro de extinción, como el lince, ¿no? Pues también hay una lista, de decir, a ver, lenguas que están en peligro de extinción, el arameo. Pues a ese respecto me planteo si, no sé, la UNESCO o organismos internacionales han tomado cartas en el tema para, bueno, pues ya que esos gobiernos de esas zonas raramente se van a preocupar, por ejemplo, pues si organismos internacionales, bueno, ya sea UNESCO pero esto es una cuestión de religión. ¿Quiénes son los que conservan el arameo? Pues son los cristianos. Entonces, si no son los cristianos, pues no. Y el problema es que los cristianos en Oriente Medio están muy perseguidos y tienen que huir, y eso lo sabemos. Y cada vez hay menos presencia en Tierra Santa. Entonces, claro, y cuando la gente se va a otro sitio, pues la lengua es un medio, no lo olvidemos, no es un fin. Y como para nosotros los cristianos, pues el arameo, pues no es una lengua sagrada, porque no tenemos ese concepto de lengua sagrada como tienen prácticamente, pues, los judíos o los árabes. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros hoy en día. Es decir, el latín, ¿qué ha pasado con el latín? Lo hemos abandonado. Pues aquí pasa igual como el arameo. Yo comentaría que pasa igual con el ladino. Vas a Israel y los abuelos te hablan en ladino, te hablan en español del siglo tal, y los nietos ya son de una generación que la televisión, el hebreo moderno y el inglés, o sea, recuerdan palabras, recuerdan tal, pero ya no puedes hablar con ellos como con el abuelo, que en casa hablas y lo entiendes perfectamente. Sí, eso por ejemplo, a mí personalmente, es decir, una experiencia que tuve, ¿no? Cuando estudiaba en Roma, pues los veranos los dedicaba a aprender alemán, ¿no? Y otra de que, pues bueno, pues hacía sustituciones en esto que antiguamente había y todavía, pues, que continuaban, es decir, misiones españolas para inmigrantes en los años 60 y 70, ¿no? Pagadas por el gobierno alemán, ¿no? Entonces, yo iba a hacer una sustitución, o sea, el cura que estaba allí pues venía a España y yo me quedaba con ellos, ¿no? Bueno, pues la gente que te venía, pues eran españoles, hablas español, era gente ya mayor, pero los hijos que habían nacido allí y los nietos, pues no te hablaban español, hablaban alemán. Bueno, eso es una cosa, yo soy alemán, es decir, y tal, ¿vale? Entonces, resulta de que, pues bueno, pues desaparecía. ¿Por qué? Porque los españoles, cuando iban allí, se integraban, Lo digo porque aquí viene gente y nos integra. Entonces, lo digo yo porque si, es decir, cuando te integras, la lengua, o adaptas la lengua propia. Cuando no te integras, pues entonces
intentas conservar tu propia lengua. Y ese es el problema que hay, por ejemplo, con eso, con el arameo. Es decir, mientras estuvieron allí, en ese lugar, allí, pues una especie de gueto y lo que sea, pues se ha mantenido. Pero claro, tú los sacas de afuera y naturalmente, pues desaparece. Y entonces, para mantenerlo, pues habría que hacer como han hecho los judíos con el Estado de Israel. Es decir, que para ellos es una lengua sagrada, y entonces dicen, pues aquí, por lo que sea, aquí todo el mundo va a empezar a hablar hebreo. Y es el único caso que yo conozca que una lengua, porque el hebreo nunca ha estado muerto, y esas cosas que me digan que el hebreo ha estado muerto, no, el hebreo siempre ha estado vivo. Esta cosa es que no había gente que no hablara, es decir, pero se ha utilizado pues como el latín, es decir, es una lengua que durante la Edad Media y todo se componían libros, se hacían oraciones y tal, siempre ha estado viva. Otra cosa es que los niños no aprendían, ¿vale? Pero el hebreo nunca ha sido una lengua muerta totalmente, sino simplemente que se ha dicho, aquí vamos a implantar que los niños en las escuelas y todo aprendan, digamos, hebreo. Es como si dijéramos aquí, obligáramos a nuestros hijos, lo que sea, es decir, y el gobierno a estudiar, a aprender latín. Pues se volvería otra vez a hablar latín, que no habría ningún problema. Y eso los judíos lo han hecho perfectamente. La relevancia de que el mismo Dios hablara arameo puede hacer un poco que eso, digamos, se lance a la sociedad o digamos, a la Iglesia misma que tiene, digamos, unas potestades para que el arameo no se bueno, pierda. Nosotros cristianos, y eso hay que entender, es decir, nosotros no tenemos ese sentido de lengua sagrada. O sea, para nosotros, es decir, nosotros donde hemos ido a evangelizar, no hemos evangelizado en las lenguas locales, no hemos ido allí a imponer el árabe, no hemos ido a imponer, no. No iba en ese sentido. Entonces, Para que la misma Iglesia... No, pero lo que quiere decir que la misma naturaleza de la Iglesia, es decir, la Iglesia lo que más le importa es transmitir el mensaje, no una lengua. Por eso, eso fue, digamos, el cálculo que se hizo para utilizar el Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué se utilizó el griego? Pues porque era la lengua más universal. Y si hoy en día hiciéramos el Nuevo Testamento, ¿en qué lengua lo haríamos? En inglés, claro, evidentemente. ¿Por qué? Porque, es decir, el concepto de lengua sagrada es posterior, es decir, después del siglo II, III, es decir, lengua sagrada. Y de ahí, pues posteriormente influyen, digamos, en la mística y evidentemente en la cábala. Es decir, en el que, digamos, es la lengua sagrada, es decir, cada palabra tiene un misticismo y todo eso. Nosotros no tenemos, podemos decir, todo esto como lo consideran y lo valoran, ¿vale? Es una cosa que ellos tienen, digamos, los judíos y también en cierta medida también los protestantes. Sí, sí, esto, las comunidades cristianas sirias que hablaban arameo, antes ¿qué religión, se sabe qué religión practicaban? Bueno, a ver, es decir, estamos hablando de que, es decir, las comunidades que antes, pues bueno, pues era, digamos, el politeísmo que tenían allí, en el centro, digamos, en Mesopotamia, digamos, en Siria, en el Levante, incluso en la India, ¿no? Porque hasta llegaron hasta la India, ¿no? O sea, todavía hay cristianos, es decir, que fueron evangelizados por esta gente de habla aramea, es decir, el Kerala, ¿no? Incluso llegaron por la ruta de la seda hasta China, porque no queda, pero vamos, es una historia interesante hablar de los sirios. ¿Alguna pregunta más? Sí, voy a hacer una pregunta, pero antes que me olvide, me han pedido que avise que todavía nos queda un poco de lotería. Si alguien está interesado, a la salida todavía pueden comprar alguna papeleta de la asociación. Es sobre las palabras arameas que todavía decimos.
Pues yo viendo las personas que hay aquí, yo creo que todos somos cristianos, creo. Y en misa aparecen ya, me había traído 3 palabras, ya 2 ya me las he encontrado ahí, están como un poco pisadas. Pero la idea era qué matiz podría decirnos sobre ellas. O sea, las 3 palabras eran, una ha sido Maranatá, ¿recordáis? La otra ha sido... Esas son las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento. Es que voy a recordar una cosa, para que vean el estilo. Yo voy a recordar a nuestro, que fue párroco, don José Ramón Ortolá, de bendita memoria. Y yo recuerdo que nos decía, amén. Esta palabra es trimilenaria. Hebreo. Trimilenaria a lo mejor, o no se sabe. Los árabes también dicen amén, creo. Bueno, Sí, amén. Yo recuerdo que don José Ramón nos decía, amén, que dicen que significa así sea. Dice, no, así es. Ese matiz. Dice, Dios es rey, así sea. Es como un deseo. Bueno, Sí, y decía José Ramón, no, así es. Es como una afirmación. Yo digo, es un matiz. Sí, pero fíjese una cosa que, por ejemplo, lo que he explicado al principio de las raíces triconsonánticas en una lengua. Digamos, por ejemplo, la palabra emuná es la misma raíz para decir verdad. Sí. O sea que, fíjense, es decir, mientras que amén y emuná tienen la misma raíz, o sea, las 3. Pues de las palabras que tenía preparadas, que han servido todas, casi todas, pero hay una que se ha quedado en el tintero, que todos la decimos, y yo no estoy seguro si los cristianos cuando la dicen saben lo que están diciendo. Y la palabra es, que está en el santo. Hosanna. A ver si nos puede decir algún matiz. Hosanna significa que Dios salva. Claro, porque soy de Diosiana. Ayuda, por favor. Hosanna. Es que muchas veces estamos rezando la misa y decimos palabras, como por ejemplo las que han salido. Y otra curiosidad que tengo, porque a mí me llegó una versión un poco romántica, y no sé hasta qué punto esto... Es sobre la frase Talita Kumi, Sí. que tiene 2 palabras. Sí, claro. Y yo recuerdo de niño cuando la oía, dice el Evangelio, y Jesús dijo Talita Kumi, que quiere decir, niña, contigo hablo, levántate. Y yo decía, caramba, Talita Kumi, niña, contigo hablo, le digo, ¿cómo le cunde al arameo? Sí, porque es bastante Entonces, sintético. ¿puede decirnos? De que explique estas 2 palabras. Concretamente, los que estudiamos un poco hebreo, sabemos que Talita, bueno, de cum sabemos que es levantarse, pero Sí. talita, ¿qué relación tiene con niña? pues es para decir chico. Sí, sí tiene, porque no la encuentro en ninguna raíz, en hebreo no la encuentro. No, es propia del No, arameo. dice yaldao, dice, no. Entonces, es que hubo una persona que me dijo una cosa que me dejó un poco sorprendido, que es lo siguiente. Dice, es un judío, y dice, es que talita, dice, no es niña, no aparece niña por ningún sitio, dice, en cambio tal es Rocío. Y dice, puede ser el nombre, Talita. Sí, podría ser también. Talita, Kumi. Y otra cosa que me dijo, es que Kumi es un imperativo suave. Bueno, Me dijo, suave. a ver, No, esto es un poco romántico, eso- pero él me lo decía así, dice, mira, Suave no, es decir, que le dijo, levántate. Sí, o sea, sí, que- sí. Entonces, como si usted dice, a ver, por favor, levántense. sí. Pues eso, Pues esta eso no es es la suave. idea. Sí. O sea, la idea que él me transmitió es la siguiente. Dice, Jesús le dice a la niña, tiene 2 imperativos, uno fuerte que es el del padre, que te levanta y no te permite, es el padre. Pero está el imperativo de la madre, que llega la madre y dice, venga, levanta. Y dice, no, mamá, que no tengo sueño. Venga, levanta, que tienes que ir al colegio. Bueno, no, ese es un imperativo suave que permite un juego. Y entonces este chico, gran judío, me dice, es que Jesús ahí utiliza un imperativo suave. O sea, no le dice, levanta, como al mar que le dice a la tempestad, párate, no. Le dice, Talita, Rocito, dame la mano, venga, levanta. Dice, y a mí me chocó porque me dejó
Yo la primera vez que lo A vi. ver, gramaticalmente es un imperativo. Efectivamente. O sea, no, y además es femenino, porque la ikumi hace referencia a ella, no a él. Entonces queda como muy romántico. Pero Entonces, claro, es decir, hacer eso, es decir, sería lo que se llama el yusivo. Un poco, es decir, es un imperativo, pero a la tercera persona. Pero claro, en el arameo, pues ahí no hay un yusivo. Ya no, digamos que es una forma, o sea, el yusivo es, bueno, sería... Que no tenemos que ver más. O sea, le dijo, niña, levanta. Sí. Y se levantó. Bueno. O por lo menos yo lo traduciría así. Sí, sí, sí. Que puede, que bueno, que... Sí. Si me permito una última pregunta, ya que ha puesto el listado de palabras arameas. La palabra maranatá, no sé si es cierto, pero bueno, se dice que cuando los conversos, es decir, que al final optaron por el exilio para volver a la religión, sobre todo los que fueron de España o de Valencia a Italia, ellos se saludaban, o se dice que se saludaban con el maranatá. No sé si se lo oír el... No, es que era como... No, eso ya no lo sé. No sé si es leyenda, es cierto, no lo he leído. Yo sobre ese tema no. Era como un saludo mesiánico, decir, Jesús ha venido o no ha venido. El que decía, el que ha venido era cristiano, como decir que ya Jesucristo ha venido. Y el que viene era el que dice, no, yo me conservo en la ley judía. Claro, eso normalmente, pues a lo mejor un rédigo de Adviento pues sirve bien, es decir, porque según cómo se corte, puede ser Mara, es Señor, mi Señor, el Señor, es decir, viene, o nuestro Señor, o más o menos, porque Marán es nuestro Señor, es decir, ha venido. Entonces resulta de que se juega con esa ambivalencia o esa ambigüedad de que puede significar una cosa o la otra. Es decir, nos podemos quedar con un significado, no, es que nos podemos quedar con los dos. Claro. ¿Cómo es el Adviento? ¿El Adviento qué es? El Señor ha venido, pero vendrá al final de los tiempos. Claro, entonces es que se dice que es una palabra que utilizaban los conversos para saludarse por la calle, para decir, soy cristiano, pero al mismo tiempo, según cómo lo pronunciaban, no soy cristiano. Es un... no sé, hay algo escrito sobre... a ver, lo digo porque en arameo, es decir, según cómo cortas, ¿vale? Pues es como decimos una amiga y una amiga, pues decimos una cosa u otra. Entonces, en arameo sí que, según cómo son dos palabras, si cortamos por aquí, pues significa una cosa, y si cortamos por la otra, significa otra. Pero claro, en griego, porque estas palabras están transliteradas en griego, lo bueno que tiene es que podemos hacer el juego de las palabras, puedes interpretar de una manera o de otra. Maranatá, o de una cosa y otra, pero claro, en arameo tienes que ya definirte, claro. O cortas por aquí o cortas por allá. Entonces, los judíos de Roma, que los dejó pasar, según he leído Alejandro VI, bueno, sí, el Papa ahora, cuando entonces se identificaban a los que eran porque decían el Maranatá, entonces por eso le llaman los Maranatá a los conversos aquí. No sé, lo he leído, no sé. Por eso lo digo por eso porque... como es una palabra aramea, es que llega en el... Atá. Es que para los que estudian hebreo, saben que atá es tú. Sí. Lo dicen Maranatá, Marán tú. Es que no es hebreo, es arameo. Entonces, eso a mí me lo aclaró un versículo de la liturgia de Pascua, de Pesaj, que dice, que es muy antiguo, está en arameo, que dice, Abadim, Ayinu, esclavos fuimos, o esclavos éramos, Atá, Benejorim. Ahora, libres. Bueno, Benejorim es hijos de la libertad, que es más bonito, pero ahora libres. Vosotros. Eso es arameo. Entonces, el Atá arameo, por lo que yo he oído, por lo que yo he entendido, es aquí y ahora, juntos. Atá. Aquí. Una cosa muy primitiva. Entonces, a mí, cuando lo hacemos en la misa, a mí me resulta un poco curioso porque es como si dijéramos, Marán, atá, Señor, aquí. ¿Qué dices? Un poco irrespetuoso, pero es que el arameo es así de simple. Eso. Señor, ven
Sí, eso recuerda un poco a lo que le dijo en hebreo precisamente el profeta Natán cuando, digamos, hizo el pecado de adulterio, ¿no? Resulta que, claro, a ver quién se atrevía a decirle que había cometido adulterio y que encima había matado a su marido, ¿no? Pues bueno, pues el profeta Natán llegó allí, le contó un cuentecito famoso y dijo, pues ¿dónde está ese hombre que me lo cargo yo? Y entonces le dijo en hebreo, Jata Jais, tú, el hombre. Tú eres el hombre, en presente. Pues algo parecido es también lo que cuenta, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, estas lenguas no tienen el verbo ser o el verbo estar en presente. Son expresiones muy directas que en nuestra lengua hay que matizarlas, pero ellos lo dicen a seco. Jo volia completar la llista del president i volia fer, si saps, la paraula al·leluia, que tota la vida l'estem dient al·leluia, al·leluia, bueno, per allà n'hi ha mil cançons i tal, jo no sé al·leluia. No, es hebreo, aleluya. Es hebreo, es hebreo. Sí, alabar a Yahvé. Que el nombre de Dios no se debe decir completo. Entonces dicen ya, aleluya. Ya es Yahvé. Y Jalelu es alabar y la U es plural, alabar. Es como el hamdu, ¿no? En árabe. Sí. Hamdu, alhamdulillah. Sería como alhamdulillah. Sí. Vale, perfecto. Muy interesante. Muy bien. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más. Nada. En la consagración a veces, yo he visto en alguna misa que tras la consagración se canta Maranatá. Quiero decir, sí. ¿Ha venido? Claro, ha venido. ¿Alguna pregunta más? Una cosa más. Terminamos por hoy. Pues terminamos por hoy. Pues nada, le damos un aplauso. Es que me dejan esta cosa. No sé cómo se apaga.